Estamos con Gustavo Grobo. Es una especie de ideólogo del modelo de desarrollo en red de la soja y de otros emprendimientos agrícolas en Argentina. Es un hombre un empresario que ha salido al exterior, tiene inversiones en Brasil, en Uruguay, tengo entendido que en Paraguay y también últimamente en Colombia, y ha hecho algunas experiencias en Venezuela. Es ya, como decía, un ideólogo considerado un ideólogo del sector de agronegocios, y es también artista, es voz del trío Cruz del Sur. Y bueno, además en esta semana ha salido una revista, un ejemplar de la revista Fortuna. Es uno de los 3 empresarios más admirados por sus pares de la Argentina. Nosotros somos en realidad, Los Grobo es una empresa, digamos, si hay que definirla clásicamente, es una proveedora de servicios. Proveedora de servicios, ¿por qué? Porque el campo es una actividad cada vez más consumidora de servicios, como la industria, ¿no es cierto? Antes, en el campo, mi abuelo hacía todo él, sembraba, iba al banco, pagaba, cobraba, decidía qué semilla utilizar. Hoy, todas esas tareas, por una cuestión del avance de la tecnología, requieren especialistas que hagan cada una de estas cosas. Entonces, cuando vos tenés que tener especialistas, tenés que tercerizar en proveedores. O sea, tenés hoy un proveedor que te asesora sobre cómo financiarte, tenés un proveedor que te diga qué tecnología utilizar, qué semilla, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que hacemos es ayudar al productor agropecuario proveyéndole determinados tipos de servicios. Servicios financieros, le financiamos parte de las inversiones que tiene que hacer, le damos servicios de logística, le damos servicios de gestión del riesgo, es decir, hoy el campo es una actividad de altísimo riesgo y se requieren herramientas para mitigar ese riesgo, servicio de transferencia tecnológica, digamos, porque la tecnología hace que haya productores más competitivos o menos competitivos, por lo tanto, más sustentables o menos sustentables. Bueno, entonces, Los Grobo básicamente en un 60% es proveedora de ese tipo de servicios. Servicios que se lo damos a productores pequeños, medianos y grandes. El 80% de mis clientes son pequeños productores, 20% son grandes productores. Bien, esa es una actividad. Además de esa actividad, Los Grobo lo que realizan es agricultura a través de un sistema de contratos, es decir, no tenemos tierra propia, lo que hacemos es alquilar. Y ese negocio está integrado al de los servicios, porque esa producción que hacemos nosotros la hacemos con sociedades, con contratistas, con dueños de tierra y demás. Entonces hemos creado una especie de gran red de vínculos asociativos entre productores, dueños de la tierra, contratistas, proveedores de insumos, proveedores de servicios, y vinculamos todos esos en lo que nosotros llamamos una organización en red, que finalmente da como resultado un grano, digamos, el grano de soja, el grano de maíz, el grano de trigo, que se exporta o se vende al consumo interno. Y una parte de eso, que en el caso de trigo, lo industrializamos. Nosotros tenemos molinos harineros que nos permite industrializar, transformar ese trigo en harina y después vendérsela a las panaderías y demás. Y a partir del mes que viene estamos inaugurando una fábrica de pasta, es decir, que vamos a llegar a la góndola con pastas que vienen integradas desde la producción, el procesamiento y demás. Con marca propia. Con una marca propia, sí, exactamente. Entonces, es una empresa cuyo modelo de negocios es la integración vertical. Estamos en distintas partes, nos consideramos que coordinamos esos procesos dentro de la cadena de valor. Esa coordinación hace el proceso más eficiente y por lo tanto más competitivo. Se agrega más valor, se incorpora más gente y es una forma, digamos, como dijo una vez un profesor en Estados Unidos, es el toyotismo aplicado a la agricultura, ¿no es cierto? Toyota fabrica los motores en Alemania, la cubierta acá y demás, y finalmente las arma en algún lugar. Bueno, nosotros tenemos ese rol del armado, de coordinar, de definir estrategia y demás. Esa es un poco la idea. ¿Cuántas hectáreas al final del camino estás sembrando por año? Nosotros sembramos con administración de Los Grobo 280.000 hectáreas. Y proveemos servicios a productores que en general siembran 1 millón de hectáreas. Esos son más o menos unos 5.000 productores que siembran esa cantidad de hectáreas, ese millón de hectáreas. Y nos prestan servicios a nosotros unos 4.000 pymes proveedoras de servicios. Es decir, que entre las pymes
proveedoras y los productores, que también son pymes, hay unas 10.000 pymes casi que están involucradas en esta organización. ¿Y cuántas hectáreas propias cultivan? No, los Grobos no tienen hectáreas propias. Nada, Nosotros, cero. nuestro modelo es 0 hectárea propia. Sí, sí. ¿Y cuánto? Individualmente yo tengo hectáreas, mis hermanas tienen hectáreas y tengo socios en Brasil que también tienen, pero eso es una cosa individual, es decir, es donde cada uno administra sus cosas particulares, pero la compañía no tiene hectáreas propias. ¿Y la facturación anual del Grupo Los Grobos? La facturación más o menos son $900 millones en toda la región, ¿no? En todos los Sí, países, digamos, sí, sí. de los cuales en la Argentina. Y en la Argentina hoy debe ser un 40-45% de eso. Hay un 40% que es Brasil y habrá un 15% que es Uruguay. Y la operación de Paraguay es muy pequeña. No tenemos operaciones todavía en Colombia. Ah, pero yo tenía entendido que estaban yendo a Colombia. No. Conocí al presidente Santos, conocí al presidente Uribe, digamos, hay mucho interés por parte del Estado, del gobierno de Colombia de que invertamos ahí, pero todavía no tomamos la decisión. ¿Es una zona que sirve para soja? Sí. Es una de las fronteras futuras de soja, sí, sin duda. ¿Va a sojizar Colombia ahora entonces? Ahora, como te decía antes, yo tengo una relación personal con la gente del monte. Sí. He vivido en el monte y demás. Y he visto también cómo en lugares como Santiago, como Formosa, pasan cosas que no son muy agradables. La Sí. forma en que esta gente es desplazada. Sí. La forma en que aparecen papeles falsos, 2 o 3 títulos de superpuestos sí. en Santiago. Al final del camino aparece un campo vacío donde aparece Un sojero que siembra soja. Pero el costo que tuvo social, Sí. humano, a veces es muy alto. Sí. ¿Qué se puede hacer para paliar esa situación? Sí, yo no tengo una experiencia directa ni en noreste ni en noroeste. O sea, nosotros no tenemos actividad ahí y no tengo la vivencia, digamos, de lo que puede ser. Entonces te voy a decir todos supuestos. Seguramente vos tenés más conocimiento en el territorio y demás. Yo lo que creo que el Estado debe determinar lo que nosotros llamamos una especie de ordenamiento territorial, es decir, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y dónde se puede hacer y dónde no se puede hacer. Y una vez definido ese ordenamiento territorial, crear las reglas de juego para que la gente interactúe. Me parece que esa falta de Estado que hemos tenido durante muchos años presente en este tipo de cosas ha llevado a este tipo de guerras internas entre productores, comunidades originarias y demás, que no debería haber sido, porque yo creo que poniéndonos de acuerdo o poniéndose de acuerdo se podría haber generado un círculo virtuoso, digamos, de creación de valor, de creación de trabajo y demás, que finalmente no se lograron ninguna de las dos cosas y se generó una puja interna, ¿no es cierto? Pero ahora está la ley de bosques que ha, digamos, generado un impasse. Yo sé que todavía se sigue desmontando por lo que me dicen, pero por lo menos ha disminuido la tasa de desmonte. Lo que se necesita no es una ley que sea solo prohibitiva, se necesita algo proactivo, algo que oriente el desarrollo, ¿no es cierto? O sea, algo que diga, acá se puede, bajo estas condiciones, acá no se puede, y donde no se puede vamos a ver cómo generamos juntos procesos y proyectos de desarrollo humano que haga que, por ejemplo, estas comunidades originarias se sientan orgullosas de su pasado y también que ese pasado les sirva para proyectar el futuro en un mundo global que le da cada vez más valor a lo local, ¿no es cierto? Entonces, para mí, la globalización es una oportunidad para estas comunidades que deberían ser aprovechadas a través de proyectos de desarrollo. En términos generales, la agricultura en Argentina se hizo en una forma muy irracional y muy agresiva con los recursos naturales desde la década del 30 hasta la década del 80. Con el advenimiento de la siembra directa, básicamente, lo que hemos hecho es, y la introducción de la siembra directa es frenar prácticamente el proceso de erosión y degradación de suelos que se venía dando, con lo cual estamos en un periodo positivo. Por supuesto que hace falta hacer muchas cosas. Ese proceso de conservación es mucho mejor si hay rotación de cultivos, ¿no? Lo más importante es que haya siembra directa. Después que haya rotación de cultivos sería una gran cosa. Entonces, nos falta a nosotros el tema de la rotación de cultivos, y el problema de la rotación de cultivos no es falta de incentivo al productor. El productor quiere rotar, quiere poner los huevos en distinta canasta. El mayor incentivo para hacer maíz, para hacer trigo, lo tiene el productor, porque le conviene al productor. Lo que pasa es que ha habido políticas públicas que fueron en contra de eso y a favor de la soja,
queriendo o sin querer, digamos. Pero la realidad es que la sojización es una respuesta a políticas de Estado que se dieron con incentivos al revés. Si vos no podés exportar maíz, no podés exportar trigo, lo que haces es achicar, digamos, la torta del trigo y del maíz, y por lo tanto se siembra menos y se impone la otra alternativa, la opción que tenés, que es lo que permite al productor mantenerse vivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿hace falta rotación? Sí, hace falta rotación. Esas rotaciones no son problemas de incentivos a los productores, sino son temas de políticas de Estado que hay que reactivarlas para ponerlas a favor de eso. Y hay algunas otras cuestiones, por ejemplo, los contratos en Argentina se hacen por un año. Si nosotros tuviésemos contratos de largo plazo, por 3 años, por 5 años, evidentemente habría mucho más estímulo a hacer rotaciones. Entonces, ahí hay otra cosa del Estado. Siempre vuelvo al Estado, porque para mí el Estado es el quien tiene que poner las reglas, los límites, tiene que facilitar los procesos y demás. Y en general el Estado argentino ha sido y es todavía un Estado muy ausente en términos de políticas públicas vinculado con los agronegocios. Entonces, si hacemos todo eso junto, yo creo que estamos con una buena cosa. Ahora, los grupos que alquilamos, paradójicamente, tenemos una mayor conciencia de la conservación muchas veces que los mismos propietarios. La siembra directa, por ejemplo, se implementó gracias a estos grupos que alquilamos y no a los propietarios. Inclusive para la siembra directa hubo una reacción en contra muy grande de propietarios y fundamentalmente de pequeños productores. Y había también grandes productores que no querían la siembra directa porque no la veían y demás. La siembra directa fue impulsada desde la Asociación de Productores en Siembra Directa, de los grupos CREA, que éramos los que alquilábamos los campos. Entonces, no es que haya un patrón de decir el que alquila es malo y no le importa. Los que alquilamos nos importa, porque a mí me importa que me renueven el contrato. O sea, yo vivo de los contratos. Si yo siembro y voy dejando los campos y no los mantengo, pierdo competitividad. O sea, a mí me importa mucho que la gente me elija a mí como para alquilarme el campo y no elija a otro, ¿no? Todos estos productos pasan por, como los medicamentos, ¿no? Sí. Pasan por normas de autorización que son muy estrictas. Y si vos utilizás este tipo de productos en lo que dice la receta o el marbete, teóricamente no debería pasar. Pero vamos a suponer que esto es así, que obviamente hay que tener mucho cuidado. Yo creo que tiene que haber también normas muy claras sobre cómo aplicar los productos, la forma y demás, y tiene que haber controles. Distancias. ¿Y las hay? ¿Hay esas normas y esos controles? Mira, en algunos lugares han habido, por ejemplo, yo participé durante ya hace muchos años sobre el tema de la receta agronómica, que era, o sea, hoy los productos de los agroquímicos se utilizan de acuerdo a, digamos, no hay un proceso formal de autorización y demás, sino que directamente se aplican muchas veces. Es decir, yo creo que tenemos que ir a una formalización de esos procesos, a tener mayores cuidados, a tener restricciones. Hay varios municipios que ya han puesto restricciones, por ahí a alguno le puede parecer exagerados o no, pero bueno, son temas de discusión, si son 1000 metros, si son 500, si son 2000 metros, pero tiene que haber algún tipo de... Yo digo, más allá de que realmente produzcan un problema, es por una cuestión de respeto para la gente que vive. Si vos te pasa un avión y te dice, mira, ahí te pasa un avión con glifosato, no te va a hacer nada, pero el tipo está con un cagazo bárbaro, yo creo que hay que respetar al tipo y decir, bueno, no, que no pase el avión con glifosato. Yo creo que el Estado tiene que también decidir qué tipo de medida toma, ¿no? O sea, que sea la empresa que fabrica el producto. La única cosa que te puedo decir es, si vos querés hacer agricultura sin glifosato, la podés hacer. Ajá. Podés hacer, usás otros productos, sí, que son más nefastos que el glifosato. El glifosato tiene una serie de ventajas desde el punto de vista ambiental muy grandes en relación a lo que usábamos antes. O sea, ha habido toda una evolución, así como te decía de la siembra directa, sí, en el uso de agroquímicos desde la década del 40, del 30, donde se usaban clorados, fosforados y venenos. Exacto. Que no te das una idea de lo que eran. Paratión, cloro, no sé. Todo lo, bueno, esos productos han sido prohibidos y han sido reemplazados por otros productos, digamos así, más amigables. No. Tampoco son, agua, digamos, pero digamos, cada vez se va mejorando eso y hay cada vez más exigencias que se van cumpliendo y demás. Yo creo que ese camino está bien, probablemente haya que hacerlo con más velocidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar dentro del marco de la ley y lo que el Estado nos dice. Si nosotros el Estado te dice no podés usar más glifosato, no usaremos más glifosato. Si el Estado te dice no pueden hacer más soja, nosotros no haremos más soja. O sea, haremos otra cosa o no haremos nada, nos dedicaremos a otra cosa. ¿Entendés? O sea, lo importante es... Ahora, lo que sí no puede haber es una guerra entre la gente.
de algunos que piensan una cosa, otros que piensan otra, otros que tienen miedo de una cosa, otros que tienen miedo de otra. No puede haber una confrontación de ese tipo. Tiene que haber una serie de reglas claras que hay que cumplir y se puede hacer lo que está en las reglas y lo que no está en la regla no se puede hacer. Nadie va a usar más glifosato porque es más costo. Un productor no va a usar una sobredosis de glifosato ni de agroquímicos. Porque ¿con qué sentido el productor va a gastar más dinero para usar más dosis? Eso es una cosa de loco. Pensar. Una cuestión, digamos, para matar todas las hierbas. No. Si vos la matás con 2 litros, ¿para qué vas a usar 4? Te sale más caro. El productor tiene los números. Los que alquilamos tenemos los números así. Nosotros nos peleamos todos los días para bajar un 10% la dosis, no para subirla. Si hay un daño real y demás, el Estado tiene que prohibirlo. La realidad es que el Estado hace oídos sordos. Bueno, o a lo mejor piensa que no es cierto lo que dicen estos médicos. No los escuchan. La realidad, por lo que ¿Y cuál es tu posición? No, yo creo que hay que escucharlos, hay que hacer las pruebas que hay que hacer, hay que estar juntos, el proceso colectivo nuevamente, digamos, el que te hace una denuncia que tuvo un problema, hay que investigar realmente si el problema fue, para que la gente quede tranquila de que o no fue lo que ellos pensaban, o que si fue lo que ellos pensaban, se están tomando medidas para resolver el problema. O encontrar qué pasa, porque si encontrar qué pasa. Cáncer en un pueblo, por algo claro, a lo mejor hay otra cosa, no sé, a lo mejor viven al lado de un basural y lo que le produce el cáncer o el problema es el basural, o toman agua contaminada y el problema es el agua contaminada, no el glifosato. ¿Entendés lo que te digo? Primero, sé que existen estas cuestiones, viajo permanentemente para estar cerca de mucha gente que tiene este tipo de temas, hablo con científicos, o leo lo que dicen los científicos y no hay, desde el punto de vista de las cosas que me llegan a mí, evidencias de que eso sea, más vale que las evidencias son al revés, es decir, hay gente que tiene problemas, pero los problemas no vienen de glifosato, sino de que viven en condiciones paupérrimas en muchos casos y hay que resolver otros problemas, no sé, el basural de al lado, el agua contaminada que toman o la falta de servicios públicos porque no los tienen. Pero quiero decirte, yo no me quiero meter en ese tema porque puede ser, yo no puedo asegurarte que esto no sea realidad. A lo mejor es realidad y hay que resolverlo, urgente. Y ahí reclamás el Estado, básicamente. Y obvio, es un problema del Estado. Nosotros nos pasamos hablando en Argentina sobre el tema impositivo, la redistribución y demás, y nunca hablamos de la calidad del Estado. El Estado es muy importante, nosotros tenemos que tener un Estado presente, eficiente, que actúe, ¿me entendés? Depende de cuál sea el motivo por el cual querés hacer la ley de tierra. Suponete que vos querés hacer la ley de tierra porque te interesa controlar el flujo de alimentos o el control, la seguridad alimentaria y demás. Con una ley de tierra no lo controlás, porque la gente no se lleva la tierra, se lleva los productos de la tierra. Puede ser cereales o puede ser dólares. Con lo cual, si querés controlar algo, controlar el flujo, no el stock. La economía del conocimiento, cualquier libro que agarrá, Castells y demás, te dice que es una economía de flujos y no de stocks. No importa quién es el propietario del stock. Por eso mi modelo de negocio no es propiedad de tierra, es controlar flujos, ¿no es cierto? Entonces, si el gobierno quiere hacer algo, que prohíba exportaciones, que prohíba la salida de capitales, pero que no, lo de la propiedad de la tierra no es problema. Por otro lado, si nosotros prohibimos la propiedad de la tierra, nos quitamos la oportunidad de negociar. Yo te prohíbo, ya está, se terminó el problema. En cambio, si yo te digo, vos podés comprar, pero necesitas que yo te autorice. Cuando vos le tenés que autorizar, digo, mira, te autorizo siempre y cuando vos compres tierra, pero hagas una industria, le des trabajo a tanta gente, hagas este tipo de proyecto productivo, como llaman los uruguayos. Entonces vos le decís a los chinos, ¿quieren comprar una isla o tierras en Río Negro, que son tierras yermas, que no hay nada y que hay que invertir mucho, que nos conviene que se pongan en producción? Bárbaro, pero por favor déjame venderte pollo, cerdo, lácteos, y entonces abrís mercado. Con lo cual se genera un círculo virtuoso. Vos lo dejás y ellos te dejan. Si vos prohibís, te prohibís la oportunidad de poder negociar este tipo de cosas. Entonces yo creo que la ley de tierra, tal como está, no tiene ninguna ventaja, no va a generar ningún impacto, va a favorecer, quién sabe, a algún terrateniente argentino que pueda comprar tierra un poco más barata, pero tampoco lo sé. O gente que no tiene tierra y que quiere comprar tierra, porque tiene dinero de otro lado, entonces puede comprar más barato, pero desde el punto de vista del interés nacional, está en contra.
La presidenta lo que hace en el discurso último es colocar una visión, digamos, agroindustrial y demás, que venimos sosteniendo mucho desde hace 15, 20 años y demás. Y lo dijo de una manera impecable, digamos. O sea, todos queremos industrializar la ruralidad, generar más trabajo, valor agregado, hay una oportunidad en el mundo, la inversión, la innovación y la tecnología. Es lo que venimos haciendo, ¿no? Invertir en biotecnología, en innovación, en nuevas formas de organización, en productos con valor agregado y demás. Si no hemos ido más rápido, ha sido por restricciones propias que nos han puesto desde los gobiernos. Si no, hubiésemos ido más rápido, realmente hubiéramos llegado a lo que la presidenta dice que vamos a llegar al 2020, hubiésemos llegado ahora. No hay un temor o lo que sea, digamos, en general estamos todos con una expectativa, por lo menos yo personalmente, no sé si todo, yo no he hablado con muchos otros, pero yo tengo una expectativa positiva porque por primera vez un presidente habla de esta visión. Los otros presidentes anteriores nunca hablaron de esta visión, o sea, Menem nunca dijo la palabra soja, o de la Rúa o Duhalde, ¿no es cierto? Es un descubrimiento reciente, o sea que hay una visión y lo que pensamos es que a lo mejor es una nueva etapa, digamos, de facilitar que este proceso ocurra. Ahora, este proceso, para que ocurra sin problema y demás, tiene que ser parte de un proceso colectivo. Por eso el Plan Estratégico Agroalimentario me parece positivo, porque si bien llega a las mismas conclusiones, se hace con una plataforma de legitimidad mucho mayor. O sea, se hicieron consultas por todos lados. Entonces, hay más legitimidad para esa visión, hay un gobierno que está, digamos, alineado, la oposición en general también está alineada. Lo que falta es empezar a implementar cosas que incentiven la inversión pública, privada, que la gente se quede en el interior y demás. No hay temor, hay expectativa, porque para eso hay que cambiar muchas cosas que se venían haciendo mal y hay que empezar a hacerlas en forma diferente. Entonces la expectativa es, empecemos a ver cuando se empiecen a cambiar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, le toman la palabra al gobierno y esperan que... Yo particularmente sí, yo confío siempre. Ahora, yo siempre soy optimista, ¿no? Ahora, ¿no es paradójico, Gustavo, que el gobierno que dijo que había que deshojizar, que trató la soja de yuyo, se proponga llevar el total de hectáreas cultivadas en los cultivos principales a 42 millones de hectáreas? Sí. Esto implica, digamos, Sí. en los últimos 20 años en Argentina la deforestación son 5 millones de hectáreas más o menos, y esto implica incorporar unas 10 millones de hectáreas más a los cultivos. Pero eso se puede hacer sin deforestar, ¿eh? O sea, se pueden aumentar la producción sin deforestar, que ese es el gran desafío. No, pero está hablando de hectáreas, de área. Pero se puede ir sobre tierras de pasturas o tierras más marginales y demás. Pero la realidad es que el plan habla de soja, pero habla de maíz, de trigo, de otros cultivos, de economía regional, habla de muchas cosas, ¿no? Pero el mundo quiere soja también. Vos no podés venderle al mundo lo que vos querés. Vos al mundo le tenés que vender lo que la gente quiere. La gente quiere proteínas. Vos tu discusión no es más o menos soja, es si podemos vender productos más industrializados o menos industrializados. O sea, si podés, en lugar de vender la soja, vender lecitina de soja, vender aceite o biodiesel, o vender carnes, o vender lácteos, o lácteos con denominación de origen, le estás agregando valor de la cultura, valor agregado. Ese es el gran tema para nosotros, que haya más gente integrada en el proceso productivo, ¿no? O sea, que la cadena más larga te mete a más gente, ¿no? Ese es el gran desafío que tenemos. Pero, por ejemplo, que la soja sea la mitad, llegó a ser casi el 60%, tengo entendido, en el 2009, de la cosecha argentina. Sí. ¿No es un riesgo económico incluso, más allá incluso del tema ambiental? Yo creo que tenemos que ir a una economía mucho más diversificada. El problema no es la soja, el problema es por qué lo otro no crece. O sea, nosotros tenemos no tenemos un problema con la soja, tenemos un beneficio. Tenemos problema con las otras cosas. ¿Por qué no se aprovecha ese impulso? ¿Por qué no se hacen? Claro, ¿por qué no? Lo que decimos ahora es, así como la presidenta en general se está hablando de industrializar la ruralidad, ¿por qué no ruralizamos también la industria? ¿Qué quiere decir eso? Y que la industria se copie de lo que hizo la ruralidad para ser competitivo. ¿Por qué la industria no es competitiva? ¿Por qué es una industria que ha vivido de subsidios, apoyada por el gobierno y no ha logrado subir, no ha logrado mantenerse? O sea, entonces, ¿por qué no aprendemos un poco de lo que anda bien? O sea, la soja es un emblema, digamos, si mañana va a haber soja o no va a haber soja es lo de menos. Lo importante de la soja es que logramos ser competitivos y número uno a nivel mundial
y tenemos que ver por qué podemos ser en soja y no podemos ser en la industria. No es algo para destruir, es algo sobre lo que tenemos que aprender, ¿no? Ahora, si para esta escala de producción quedaron algunos heridos en el camino, ¿no? Estamos hablando de esta gente que hablábamos antes, los problemas de salud. Si duplicamos la escala, ¿existe además en el discurso que vos escuchás y ponderás de la presidenta prevención en este sentido? Es decir, no había, y hay que tenerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que incluir a la gente esta que se siente con riesgo, que se siente con problemas y demás, y hay que incluirlos al proceso. Yo soy de la idea de que hay que incluirlos, o sea, mi escala de valores y creencias es que si vamos todos arriba del barco vamos más lejos, si hay gente abajo del barco que tenés que llevar de tiro vamos más lento. Sí, papá decía que un buen negocio cuando ganan los dos. Sí, es así. Una crítica al presidente de la Federación Agraria y por ejemplo, acá veo una declaración de Diego Montón del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que el plan no incluye, parecería que no tiene en cuenta a los pequeños productores. Porque, sin embargo, el plan estratégico tuvo mucha participación de pequeños productores. Yo creo, no participé, de la cocina ni nada, pero por lo que me dicen, es un plan donde participó mucha gente, muchos pequeños productores, el movimiento cooperativo, gente de la campo y demás, que a muchos representan pequeños productores. O sea, ¿usted le cree a la conversión esta del gobierno en principio? Yo siempre creo, y déjame decirte otra cosa más, que no me lo preguntaron, pero si me dejan decirlo. Sí. El proceso que vos me decís que yo soy el ideólogo, que no soy el ideólogo, pero no importa, es un proceso que es una revolución agraria. Es una reforma agraria lo que hicimos los últimos 20 años, que la izquierda tiene que entender que hicimos la revolución agraria que no se pudo hacer antes. Esa revolución agraria democratizó el acceso a la tierra y generó una movilidad social enorme, en manos de no los hijos de los estancieros o hijos de los chacareros, sino de los emprendedores profesionales que ocuparon el espacio que tenían antes los hijos de los herederos. O sea, lo que tenemos que ver es que acá ha habido un movimiento fabuloso. Después le pusieron nombre pool, pero el pool, porque hay algunos tipos que reciben guita de afuera, pero en realidad el pool, la esencia del pool y la mayoría del pool no son esos tipos que reciben, es el inversor local, el peluquero del pueblo, con un contratista, con un ingeniero que es un entrepreneur y que tiene buenas ideas, que se asociaron de una manera moderna, formando una red y generaron un proceso productivo. Esa es la burguesía nacional, que hoy para mí no es más burguesía nacional, sino es el emprendedor global que reemplaza a la burguesía nacional. Entonces, la izquierda, esta es una causa de la izquierda. No es algo que tenemos que combatir, es algo que tenemos que implementar mejor. La nueva ruralidad no son los estancieros o los chacareros que están representados por la mesa de enlace. La nueva ruralidad son los emprendedores globales egresados de las universidades. Como empresario, que vos estás acá en este podio, que elaboraron en base a una encuesta, ¿cómo te sentís respecto de un lado a un gran lobista, que es el representante de los industriales como de Mendiguren, y un Biolcati, que tiene tal vez la lengua más larga que las ideas, que representa a la sociedad rural? No, yo no... A ver, la sociedad genera instituciones, algunas instituciones son conservadoras y están para mantener. Yo creo que las instituciones en la sociedad tienen un rol innovador, no conservador. Uno es conservador en el matrimonio, más o menos. Uno es conservador en la empresa, si querés, pero en las instituciones tienen que ser algo que impacten sobre la sociedad. Yo creo que las instituciones y fuertemente la sociedad civil es el nuevo lugar del poder de donde hay la sociedad, no son los partidos políticos y demás. Y para mí es muy importante crear nuevos tipos de asociaciones que no son las tradicionales. Son asociaciones en red, transversales, integradas, gente diversa y demás. De eso trabajo, yo creé las asociaciones por cadena y trabajo en crear una nueva institucionalidad.